Buenos días, hermanos. Hoy celebramos el viernes de la sexta semana del tiempo ordinario y escuchamos por último día el libro del Génesis. Se interrumpe la narración. Mañana escucharemos la carta a los Hebreos y el lunes, con la séptima semana, comienza el libro del Eclesiástico. Y hoy escuchamos el capítulo 11, que es el episodio de la Torre de Babel. Toda la tierra hablaba una misma lengua con las mismas palabras. Al emigrar los hombres desde Oriente encontraron una llanura en la tierra de Senar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos a preparar ladrillos, a cocerlos al fuego. Emplearon ladrillos en vez de piedras, alquitrán en vez de argamasa. Y después dijeron: vamos a construir una ciudad y una torre que alcance el cielo para hacernos un nombre, no sea que nos dispersemos por la superficie de la tierra. El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los hombres, y dijo el Señor: puesto que solo un solo pueblo, con una sola lengua, y esto no es más que el comienzo de su actividad, ahora nada de lo que decidan hacer les resultará imposible. Bajemos pues y confundamos allí su lengua, de modo que ninguno entienda la lengua del prójimo. El Señor los dispersó de allí por la superficie de la tierra y cesaron de construir la ciudad. Por eso se llama Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra y desde allí los dispersó el Señor por la superficie de la tierra. Bueno, hasta aquí la lectura del libro del Génesis, en el que nos dice el Señor: voy a bajar y a confundir su lengua. ¿Y por qué hace el Señor esto? Pues porque el pecado del orgullo trajo consigo en la Torre de Babel la confusión de lenguas y la división de la humanidad. Solamente el Espíritu Santo en Pentecostés, con su fuerza divina, restablecerá esa unidad. De manera que en Babel vemos como una vez más la ruptura del hombre con Dios trae consigo la ruptura del hombre con los demás hombres. ¿Y por qué la ruptura del hombre con Dios? Porque el hombre pensó que podía llegar al cielo por sus propias fuerzas, por sus propios méritos, porque querían hacerse un nombre. No les bastaba. Y esto nos puede pasar a nosotros, que a veces parece que construimos nuestra vida porque nos queremos hacer un nombre. Queremos que me reconozcan, queremos que nos aplaudan, queremos estar por encima de los demás, queremos conseguir esto y después esto y después esto y después lo otro, y que mi nombre sea mejor que el de los otros. Y nos hemos olvidado que nuestro nombre es ser hijos de Dios y que no existe nombre más alto que el de ser hijos de Dios y que no es posible ser hijo de Dios al margen de Dios. Que yo no me salvo porque me empeñe, que yo no consigo todo lo que me propongo porque tengo debilidades, flaquezas, porque soy frágil, porque no soy perfecto, que yo no me puedo poner por delante de Dios. Porque si eso sucede, entonces el Señor vendrá y destruirá la torre de Babel que te has fabricado. Así obra el Señor, porque solo Él es Dios. No somos dioses nosotros, solo Él es Dios. San Agustín dice que después del diluvio, la impía soberbia de los hombres construyó una torre muy alta contra Dios. A consecuencia de eso, el género humano mereció la división por la diversificación de las lenguas, de manera que cada pueblo hablaba las suyas sin entender las demás. De la misma forma, la piedad humilde de los hijos de Dios aporta a la unidad de la Iglesia una diversidad de lenguas, pero sabiendo que hay una que entendemos todos y que reúne lo que la discordia había dispersado, que es la caridad, el lenguaje que estamos llamados a vivir, la lengua que todos podemos entender, que hace que seamos un solo cuerpo, hace que seamos restituidos a Cristo, unidos a Cristo. Nos fusiona en el mismo cuerpo santo de Cristo gracias al fuego del Espíritu del amor de Dios, que es esta caridad que recibimos
desde nuestro bautismo. Por eso nos sabemos dependientes de Dios, de quien recibimos el don de la caridad, que tampoco nace de nosotros mismos, sino de que Dios lo derrama en nuestros corazones para que podamos amar no con el amor que yo quiero, sino con un amor mucho más alto. Que Dios os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.